anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. 10 de diciembre de 1925. Se aparece la Virgen Santísima y al lado, suspenso en una nube luminosa, un niño. La Santísima Virgen se aparece a la hermana Lucía de Fátima. Poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. Al mismo tiempo dijo el niño: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas». Enseguida dijo la Santísima Virgen: «Mira, hija mía, mi corazón, cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme, y di a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía, meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas». Bienvenidos a Solo el amor crea, el programa que busca transmitir el precioso lenguaje del Evangelio del amor, el amor auténtico, el del plan de Dios. Soy la hermana Alexandra del equipo NSE Argentina. Agradezco la participación en la parte técnica de Jorge Graña desde Alabama y la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Hoy es una verdadera alegría celebrar este centenario de las apariciones de la Santísima Virgen en Pontevedra con el Padre Francisco Javier Maía Colao, una de las personas que a mi modo de ver conoce más del mensaje de Fátima y gracias a Dios lo vive, lo predica, lo enseña. Y bueno, Padre, ¿qué más podemos decir? Que de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor. Es una alegría celebrar este centenario de las apariciones en Pontevedra, de su lado, de sus enseñanzas, y seguramente que en este programa, que será de mucho agrado de la Virgen, podremos aprender mucho de usted. Bienvenido a Solo el amor crea. Muchas gracias. Me alegro estar con ustedes hoy. Bueno, el Padre, además de estar predicando y enseñando siempre, está haciendo ahora una tesis, está en ese trabajo de una tesis doctoral de Mariología, estudiando muchísimo, y la verdad, Padre, que es una alegría que en este momento de la historia tan difícil haya un sacerdote que se dedique enteramente a defender todas las prerrogativas maravillosas de la Santísima Virgen y a enseñarlas sobre todo. Bueno, Padre, pero además hay algo hermosísimo con la hermana Lucía, y es que usted tuvo la dicha de poder ver esos ojos que vieron a la Santísima Virgen, porque pudo conocerla y creo que más de una vez hablar con la hermana Lucía. ¿Qué impresiones le quedan a usted de esas entrevistas con la vidente de Fátima? Bueno, además de ser momentos maravillosos por la santidad que irradia, el candor, sobre todo lo que más me ha impresionado es la sencillez, ¿no? Sin misticismos extraños, una mujer con una comunicación pues como una persona normal, ¿no? Sin salirse pues eso, de los baremos de alguien que camina a nuestro lado. Y un poco lo que decían también de Santa Teresa de Jesús, que a veces no parecía santa tan natural que era en su comportamiento, ¿no? Entonces, yo destaco la sencillez,
que creo que es la misma sencillez de la Santísima Virgen María, ¿no? Sin mostrarse eso, con extrañas formas de hablar o de decir, sino natural, normal, sencilla. Muy bien. Y también, padre, ver uno, esta mujer que después de decir sí a los 10 años, pues fue madurando ese sí a lo largo de su vida, y en un libro que hace poco fue editado en castellano, pues ella tiene una frase que personalmente me impactó mucho, porque ella dice que cuando recuerda a ella que la Virgen le dijo: mi inmaculado corazón será el refugio y el camino que te conducirá a Dios, ella dice: aquí está la vida de mi alma, la fuerza de mi corazón y la alegría de mi peregrinar sobre la tierra. Quizá, padre, después de o detrás de esa sencillez, pues se escondían muchos sacrificios modestos, callados, mucho sufrimiento silencioso que no se improvisa, ¿no? Y que solo una persona santa pues adquiere los quilates tan grandes, esa virtud que cuando usted la veía pues le parecía una monjita más, ¿no? Linda y llena de candor y pureza, pero quizá una monjita más, ¿no? Sí, así es. No, me parece que eso es lo súper extraordinario, ¿no? De la hermana Lucía, que tras un rostro que invita a la confianza, eso, a no ver nada extraño ni aparentemente maravilloso o extraordinario, pues detrás de sí lleva una vida de mucho sufrimiento, de mucha humillación, de postergación, en todas las etapas de su vida prácticamente, ¿no? La Virgen la condujo por ese camino de la humildad y, y ella sabía que ser fiel a María suponía inmolarse. Entonces lo acepta, no como tragedia, no victimándose o de alguna manera queriendo ser el centro de la pena, sino ese sufrimiento que se lleva en silencio y, y con una sonrisa, ¿no? Y no queriendo atraer la atención hacia uno mismo, ¿no? A mí esto en concreto me parece la cúspide de la santidad, ¿no? Bueno, que lo diga usted, que ha estudiado tantísimo, que ha leído tantísimos libros sobre Fátima, y además que la pudo conocer personalmente, pues esa descripción de la sencillez como que lo revela todo, ¿no? Y ciertamente para quien conoce lo que hay detrás de una santidad, significa mucho decir eso, sencillez, que es lo que caracteriza también a la Santísima Virgen. Padre, este mensaje de la Santísima Virgen en Pontevedra, cada vez gracias a Dios va tomando pues un protagonismo mayor, pero justo este año, que es el centenario y que ya no volveremos a vivir otro centenario de las apariciones en Pontevedra, pues lo celebramos en medio de un mundo casi sin esperanza, de un mundo en donde cada vez pues quitamos más a Dios de en medio, en todos los estamentos, en la educación, en la política, en la vida cotidiana, y enternece, de verdad conmueve para quien contempla a la Virgen Santísima, una llamada nueva a volver a empezar, ¿no? Y nos remontamos, Padre, sí, perdón. No, disculpa. Y nos remontamos justo a ese mensaje precioso, pero ese mensaje tiene un trasfondo muy especial, porque uno dice, bueno, ¿y por qué la Santísima Virgen pide nuevamente el rosario? ¿Y por qué los primeros sábados? Pero usted lo explica muy bien cuando habla de este tema, empezando por el principio, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra naturaleza después del pecado original, Padre? ¿Y qué relación tiene con el mensaje de Pontevedra? Sí, es importante considerar que el hombre se encuentra, en lo que dicen los teólogos, en estado de naturaleza caída y reparada, pero que esa reparación, esa redención que obró nuestro Señor Jesucristo,
debe aplicarse, debe recibirse ese fruto, debe el hombre colaborar, cooperar libremente a la gracia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, el hombre está, pues, en estado de naturaleza caída. Eso debemos recordarlo. El hombre no es naturalmente bueno, que es muchas veces lo que procura vendernos, ¿no? La cultura moderna, ¿no? Que el hombre es bueno, que todo es bueno, que todo está bien, que no sé, incluso lo que es objetivamente malo. Pienso en todo lo concerniente a la teoría del género, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pues claro, si el hombre no cae en la cuenta de que ha contraído un pecado original desde el nacimiento, que nos inclina hacia lo malo, que existe el camino del bien y el camino del mal, trazado por los mandamientos, impreso en cada persona por la ley natural, incluso ese camino de bondad que se ha olvidado por el hombre, nos lo viene a recordar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero tenemos esa tendencia al pecado, tenemos esa tendencia hacia el mal íncita en el corazón del hombre y que, como usted dice, pues Dios no se ha resignado a que nos perdamos, sino que nos da nuevas oportunidades. Y ahí aparece la Virgen Santísima, el mensaje de Fátima. Es posible salir de ese estado de naturaleza caída, ya nos lo consiguió Jesús y colaboró con él por voluntad divina Nuestra Señora, que es esa cooperadora en la obra de la salvación. Ya está conseguido, ya está ofrecido, ya está en la mano tendida, pero debemos reconocernos eso, pecadores y caídos, y que tenemos esa tendencia al mal y que necesitamos salir de ese estado pecaminoso, ¿no? Porque esa es la verdad. Eh, y no, el saberlo no nos va a hundir ni a desanimar, ni tener una visión pesimista y que nos lleve a claudicar y a decir, no se puede, esto es imposible. Claro que se puede. Ahí está Jesús y María, pero nos están llamando a libremente colaborar, nos dan su gracia y reconociéndonos pecadores, tener esa posibilidad de levantarnos hacia el mundo de la libertad, de la gracia, ¿no? Sí. Padre, justo nos situamos en el 10 de diciembre de 1925, como cuando hablamos del 13 de mayo de 1917, que entonces la Virgen Santísima terminaba diciendo, no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido. Y entonces la gente no entendía, bueno, sí, como que parecía, o más bien nosotros, 108 años después, decimos, bueno, si en 1917 Dios ya estaba muy ofendido, ¿qué podríamos decir ahora? Pero lo mismo, 10 de diciembre de 1925, mi corazón cercado de espinas, que muchos hombres me clavan con blasfemias e ingratitudes. Todo ese pecado del hombre, Padre, requiere y exige una reparación. ¿Qué significa realmente reparar? Pues reparar es, no sé, en lenguaje simple, es arreglar algo que está dañado. El lenguaje teológico, pues es de satisfacer, compensar un daño hecho, hecho a Dios, ¿no? Y lo que también decíamos antes, lo que me preguntó, si yo no reconozco que he hecho un daño a Dios, que he pecado, pues no hace falta reparar. Entonces, primer elemento necesario, reconocer que hay un pecado, un daño hecho que necesita ser restaurado, ¿no? Reconstruido, rehecho, reparado. Entonces, reparar es eso, ¿no? Entonces, la reparación es poner una nota de optimismo. Esa caída que tiene el hombre, que sigue teniendo, ¿no? Pero precisamente porque al pecado no lo llama pecado, porque no reconoce
que es un daño hecho. Entonces, bueno, si todo está bien, si esto no es pecado, ¿qué tengo yo que reparar? Y entonces se hunde como en una espiral eh, sin salida de, del mal, ¿no? Entonces, reparar es reconocer primero esa existencia del pecado, mm, abrirnos en humildad a que Dios nos ilumine y una vez reconocido, con la ayuda de Jesús y de María, nunca solos, porque si no sería pelagianismo, con la ayuda de su gracia, pues salir, ¿no?, de ese estado contra Dios y ponernos a favor de Dios. Primero, en un acto de voluntad, que es el clásico arrepentimiento: Señor, me pesa, esto está mal, yo lo reconozco, y me duele, y voy a hacer algo para compensarlo, ¿no? Que es la penitencia, empezando por la penitencia interior, que es la más importante, ¿no? Entonces, reparar es satisfacer con dos, digamos, movimientos, dos actos, ¿no? Uno primero interno, que es el del reconocer el pecado y el arrepentirse, y uno segundo, eh, interno o externo, que es el obrar, digamos lo que se llama asumir como el sacrificio que pide la Virgen Santísima, el asumir una pena. A veces esa pena es interior, o sea, pues mm, no digo algo que quiero decir, o asumo una circunstancia que me es muy dolorosa, pero no me quejo, sino que interiormente la acepto, eh, y la ofrezco, como en los niños de Fátima, o pues externamente pues hago un ayuno, o de alguna manera pues una situación aflictiva que me puede, pues no me quejo, un dolor pues bueno, si en la medida que sea soportable, eh, pues lo acepto, ¿no? Nunca violentando la salud, ¿verdad? Entonces, reparar supondría ese doble acto, el interior del arrepentimiento, del reconocer la culpa cometida, el pecado cometido y hacerlo por amor. Y segundo, pues asumir una pena que siempre eh, va unida a la aceptación de la culpa, ¿verdad? Sí. Padre, y justo porque la Virgen Santísima se aparece justo pidiendo eso, la reparación. La Virgen pide esa reparación porque, como usted dijo antes, está extendido el pecado, es continuo, digamos, es algo que se vive todos los días y se vive con indiferencia, o incluso considerándolo como una cosa buena, normal, ¿no? Pensemos en el aborto, que está, que es el mayor crimen porque es contra un inocente totalmente indefenso, ¿no? Entonces, pues ya se reconoce un derecho de la mujer, un derecho de la libertad de decisión si tiene o no tiene esa criatura que se entraña en su seno, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues decir que ese crimen es bueno ya es una cosa terrible. Eso está extendido. Y están pues otros muchos pecados que ya cuando nos hablan pues de tantos atentados contra las personas, contra su inocencia, tantas injusticias que se dan en el mundo y que estamos, iba a decir, acostumbrados a escucharlo. Bueno, pues eso mm, es un daño, eso es un estropicio, eso hay que arreglarlo. Por eso, ante la indiferencia casi total que uno encuentra en el mundo, la Virgen pide que no, que eso sea reparado, que ese daño no continúe, porque es una ofensa a Dios y también, inevitablemente, una ofensa y un daño grande al propio hombre, ¿no?
Entonces, por eso lo pide la Virgen Santísima. Y luego, ahora nos fijamos en ella misma, ¿no? Ella es la que sufre un daño grande, también se lo va a decir nuestro Señor a la hermana Lucía, eh, porque el demonio la odia y sabe que una de las maneras de hacerle daño a Dios es hiriendo a su Santa Madre, porque ella es el modelo, la Inmaculada Concepción que hemos celebrado estos días, pues es el modelo del no pecado, de la fidelidad a la voluntad de Dios. Entonces, eso lo odia el demonio y ataca a la Virgen Santísima. Entonces, entre ese cúmulo de ofensas que se dan en el mundo, una parte muy importante atenta contra la Santísima Virgen María y Dios quiere como hacernos ver que esa madre, ¿no?, que todo lo ha dado por nosotros, que es como la última tabla de salvación que nos deja su corazón inmaculado, que dijo en Fátima, y también así lo pronuncia la hermana Lucía, pues está siendo lacerado, ultrajado, maltratado una y otra vez, ¿no? Entonces, Dios no puede permitir que eso continúe así. Cuando vemos nosotros una injusticia, alguien que tenga un corazón noble no se queda impávido y dice, bueno, pues mira qué bien. Dice, no, hay que hacer algo. Entonces se nos muestra un corazón, el de la Santísima Virgen María, siempre y totalmente magullado, maltratado, ultrajado, y es una llamada amorosa de atención al hombre, no que este corazón sea reparado. Justamente, padre, leía una de sus conferencias y me llamaba mucho la atención cuando lo comparaba con Jesús, ¿no? Con el Salmo 69, en la angustia mortal de Jesús, ¿no? Que se narra en el Salmo 69. La afrenta me destroza el corazón, espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo podemos? Porque a veces todos nos sentimos inmersos realmente en estructuras de pecado ya tan montadas que, como usted dice, nos parecen, las vemos casi todos los días ya lastimosamente, casi con indiferencia. Sí, así es. Pero tienen un corazón puro y un corazón en el que ella puede escribir la verdad. Entonces, y pueden darse cuenta de ello. Es muy importante que mm, en nuestro deseo de que las personas se conviertan en ese proceso de conversión tengan la luz para darse cuenta de que están mal, ¿no? Que, por así decirlo, como Adán y Eva, pues están desnudos de la gracia y están transitando sendas de oscuridad y de perdición. Entonces, y ese corazón puro, los niños de Fátima, que es encantador, cuando la Virgen les muestra ese corazón el 13 de junio de 1917, y luego ya, o sea, porque es una enseñanza como progresiva de la Santísima Virgen María, ¿no? Pues ya como que culmina en la del 10 de diciembre de 1925, como que les va enseñando y se dan cuenta de que, o sea, no pueden quedarse indiferentes, no, yo no puedo decir, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Una desgracia más, yo tengo que hacer algo para que mi madre bendita sea reparada. Y entonces se lanzan a esa aventura impresionante que para ellos es como un hobby, un deporte, con perdón, ¿no? Estas expresiones de hacer sacrificios por amor, ¿no? De decir, no puedo dejar pasar el día sin hacer algo, y siempre lleno de amor, o sea, un sacrificio sin amor no es sacrificio, ¿verdad? Que es no, un sacrificio lleno de amor. Entonces, ahí
la Santísima Virgen pide esta reparación, porque no es ella misma la que por iniciativa propia, es que Dios es el que lo pide y ella se hace eco de esa voluntad divina, ¿no? Entonces, pues, digamos, quien sea mínimamente sensible, tenga un corazón puro ante esa circunstancia, pues no puede quedarse. Es muy bonito. Uno lo ve en los niños, ¿verdad? Cuando o ven la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, ¿no? Adecuado a ellos, son los primeros en Mm, salir sí. a defender a nuestro Señor, o que preguntan, yo lo he visto en varios, ¿no? ¿Por qué llora la Virgen, no? Como, no sé, es algo angelical, algo candoroso que percibe esa necesidad, ¿no? Y ojalá que nosotros nos dejemos sensibilizar sobrenaturalmente para ver cómo sufre la Virgen, cómo sufre callando con humildad. Y a veces, Padre, es muy difícil como comprender, ¿no? El dolor de la Virgen, el dolor de Jesús. Em, y nos parece además a nosotros los practicantes, no hablo quizá de los que no crean, sino de nosotros mismos que nos decimos creyentes y con una fe pues medianamente sólida, como captar el dolor que pueden tener y esa necesidad que creo que es lo que los pastorcitos de Fátima entendieron, lo que la hermana Lucía hizo, su plan de vida, con lo que configuró su plan de vida, y es esa necesidad de hacer algo por los demás, porque muchas veces, y bueno, ellos tan pequeñitos, pues sí, claro, se sintieron inundados de la luz. Cualquiera podrá decir, bueno, ellos vieron a la Virgen, entonces al ver uno a la Virgen Santísima, pues creo que el panorama cambia, pero bueno, nosotros los católicos comulgamos todos los días, podríamos decir, ¿no? Por lo menos los domingos en la Santa Misa. ¿Qué es lo que hace que ese toque de Dios tenga realmente eco en el alma de cada persona y en este caso de estos tres niños tan indefensos, tan inocentes y tan ignorantes? Yo creo que es como la humildad, ¿verdad? Fijémonos, por ejemplo, cuando el Señor comenta la parábola del rico y del Lázaro, ¿no? Y que el rico dice, bueno, que Padre Abraham, que Lázaro se aparezca a mis hermanos porque llevan una vida como la mía, perdida, que se les aparezca, porque si ven a un muerto van a cambiar. Y, el Padre Abraham dice, pues ni aunque se les aparezca un muerto, digamos, ¿y a qué voy, no? O sea, uno lee el mensaje de Fátima, que está, se reparte, ¿no? Así ya resumido, lo que son las apariciones y lo esencial, y el que tenga un mínimo de humildad lo percibe en quien desee tener esa humildad, ¿no? Yo pienso en un Carlos de Foucault, un hombre que era ateo, pero tenía una humildad de fondo. Y hay tantos santos, tantos ateos, o sea, que llegan incluso a la santidad, tantas personas, la humildad, la humildad, ¿no? Es lo que pienso que tenían esos niños de Fátima y que tenían grandísimos pecadores que cambian y se convierten. Una María Magdalena, pues, de las que el Señor expulsó 7 demonios y bueno, o sea, mm, y muchas veces, por eso un cristiano practicante ha caído en la tibieza, que es la mayor insensibilidad. Dicen que es o sea, un milagro más grande cambiar un tibio que convertir un gran pecador, ¿no? Entonces quizá muchos estemos por ese camino de la tibieza, que es de la indolencia, de la insensibilidad, de estancarnos en lo mediocre, ya caminando a, a lo malo, ¿no? Eh, de creerse uno bueno y bueno, pues como que lee esto de lo de Fátima y piensa que es un cuentito de niños. Pero iba a decir yo humildemente creo que es
la falta de humildad, lo que de alguna manera pone un impedimento a que la luz de María, porque digamos, a nosotros no hemos conocido a Jesús, ni nos ha parecido, pero creemos en su resurrección, creemos a los testigos, creemos su evangelio. Entonces, a veces no hace falta que se nos aparezca, digamos, Dios va a obrar a través de los mensajeros. En este caso, los mensajeros son los niños de Fátima, ¿no? Y también, Padre Sam, sí, que ellos también trabajarán porque nosotros evidentemente seamos humildes, porque si uno se pone a pensar en tantas personas sin esperanza, derrotadas ya por el pecado, y pues quizá estos niños, estas personas que han sido elegidas, y que bueno, dentro de ellas también estamos nosotros los que queremos creer en la Virgen y seguirla, pues estamos llamados a reparar, a convertir nuestra vida para que otros puedan convertirse, y sobre todo a comprender, ¿no?, que realmente cómo puede de una manera misteriosa, pero la Santísima Virgen y nuestro Señor sufren. Entonces es como, también pues es un paso importante que pide este mensaje de Pontevera, que pide la Virgen Santísima, que como usted bien decía cuando preparábamos el programa, no es solamente una devoción baladí, ¿no?, de rezar, de ir a misa los 5 primeros sábados y ya, tuve como la ganga, ¿no?, sino que va mucho más allá de una promesa, y lo que busca es que de alguna manera nosotros seamos los que recibamos esa antorcha de los pastorcitos y sigamos llevándola a todas partes, ¿no? Sí, así es. Aunque la devoción que parece reducirse solo a 5 sábados, ¿no? Y no es la cuestión de, bueno, pues hago cinco primeros sábados y ya me dedico a una vida pecaminosa porque ya estoy salvado. O sea, quien lo haga con esa mentalidad, digamos, no lo está haciendo bien, es decir, Claro. no lo hace, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una voluntad de desagravio. Y esos 5 primeros sábados reúnen lo que es la esencia del cristianismo, ¿no? Eh, y la esencia, pues, del cristianismo es, en primer lugar, la unión con Dios, la unión con Jesús. Eso se da en la Eucaristía. Es el sacramento de los sacramentos, yo tengo un encuentro personal con Dios, no solamente es tomar, digamos, las especies del pan y la sustancia de Jesús, sino un encuentro de corazón a corazón. Y por eso un primer sábado, pensemos, si está bien preparado, pues si durante 5 meses, por así decirlo, me voy preparando a esa comunión, voy adentrándome, profundizándome en lo que es el Santísimo Sacramento, ¿no? Que es un Dios amor que se nos da totalmente, sin defensas, por mí y para mí, para salvarme. Entonces me voy enamorando de ese Dios, ¿no? Me voy enamorando de la Eucaristía. Y si intento hacer, iba a decir como Dios manda, como quiere la Virgen Santísima, esa comunión reparadora, digamos, pues voy a continuar con la comunión, y no solamente un primer sábado, sino más veces. Es como que alguien ve o va a reparar a un herido que está herido y necesita una cura a largo plazo. Digo, pues lo curo 5 meses y luego que se arregle. No, me voy a Claro. sensibilizar y decir, pobrecito, voy a terminar. Y digamos, eh, luego, pues esa comunión reparadora resulta que se va a perennizar. Siempre voy a reparar, ¿no? Y bueno, pues para comulgar necesito estar en gracia, arrepentirme de mis pecados, ¿no? Es esencial darme cuenta de mis pecados, arrepentirme de ellos y pedir el perdón. Entonces, esa confesión no se va a reducir a 5 sábados, primeros sábados, no, se va a extender a lo largo de mi vida y haré esa comunión más frecuente, confesión más frecuente, porque veo que hace bien a mi alma. Y luego, pues el rezo del Santo Rosario, que es
una oración ya de varias centurias que se ha instalado en la iglesia, que es una oración muy sencilla, pero que nos lleva a lo que también pide la Virgen, a contemplar con los ojos de la Virgen Santísima la vida de Cristo, a meterse en el Evangelio. Decía el padre Rodrigo Molina, padre que, pues eso, fundador de muchas cosas, obras, ¿no? Y un gran santo y un gran predicador. Decía que era preferible más hacer oración que comulgar, pero en este sentido, porque si yo hago oración, medito en la vida de Cristo, en sus misterios, después cuando vaya a comulgar mi comunión será más consciente, más trascendente. Entonces, pues si medito los misterios de la vida de Cristo en el mismo Santo Rosario, me voy a enamorar más de él, y así es esta Madre bendita. Voy a repararla a ella cuando más me enamore de su Hijo. Así es, Padre. Como decía, sí. No nos diga, Padre, perdón. La Beata Santa Soledad Torres Acosta, esta frase tan bonita, que tratando a la Madre me enamoré del Hijo, ¿no? Sí, 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 así. Y luego, oyéndolo hablar, Padre, es verdad, porque lo que dice la Virgen, bueno, en la introducción es hermosa, tú al menos procura consolarme. Siempre me impactan esas palabras porque es verdad que se las está diciendo a la hermana Lucía, pero en la hermana Lucía a todo el género humano, ¿no? A quien quiere, como usted dice, una persona humilde que quiera oír esas palabras. Sí, y es muy bonito. La reparación tiene una parte afectiva, que es el consolar, ¿no? Que es el acompañar al otro en su dolor, ¿no? Lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, ¿no? De consolar, ¿no? Es la solatio, la soledad que vive, que se está sufriendo, ya no es una soledad sola, sino con otro, ¿no? Entonces, cuando la Santísima Virgen María, si uno lee los mismos testimonios de revelaciones privadas de la Virgen, o videntes, cosas de testimonio fehaciente, ¿verdad? No cualquiera, y a uno le transmiten cuánto dolor sufre la Virgen Santísima, cuánta soledad, cuánto abandono. El corazón inmaculado es un corazón abandonado. El hecho de que me preocupe de ella y que diga, oye, bueno, este primer sábado lo voy a hacer por ti. Entonces, qué eco de afecto, de consuelo, de alivio, de alegría, de gozo, de restañarle heridas produce en la Santísima Virgen. Así es, ese consuelo. Y luego, Padre, yo no sé si estaría bien pensar o decir, ¿no? A veces uno va viendo como la historia, usted que ha estudiado tanto toda la historia de la humanidad, la historia, la Sagrada Escritura, por supuesto, pero también todos los acontecimientos de Fátima a la luz de la historia. Y hay momentos en que uno dice, ya esto parece que no, que ya aquí corresponde que se cumpla lo de la espada tocar el eje de la tierra y ya, ¿no? Porque es mucho el cúmulo de ofensas a nuestro Señor y la tibieza, como usted bien ha dicho, de los que nos creemos buenos o decimos que somos buenos. Y sin embargo, no sé, yo le pregunto a usted como teólogo, ¿está bien pensar, Padre, que Dios va cambiando los planes de acuerdo a esas almas humildes que se van acogiendo a esa petición de transformar, de expiar, de reparar? Así es, Dios tiene decretos condicionados a la respuesta del hombre, porque si Él mismo es Él el que pide, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, ¿no?
buscad y hallaréis. Entonces, él es el que insiste una y otra vez en la oración, en la misma reparación, como la famosa frase de San Pablo en Primera Colosenses, bueno, capítulo primero de la carta de los Colosenses, versículo 24, ¿no? Suplió en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo, que es una manera de decir, pues Dios quiere colaboradores, ¿no?, de su pasión. Lo vemos también en la tercera parte del secreto de Fátima, de julio de 1917, 13 de julio, cuando toman la sangre de los mártires, eh, y esa sangre pues cae sobre las almas, es decir, el sufrimiento de los mártires eh, también tiene valor salvífico, porque también lo explica muy bien el Papa Juan Pablo II en la exhortación Salvifici Doloris, ¿no? Entonces, pues este eh, mm, digamos, querer hacer esto por Jesús, por María Santísima, su corazón, es algo que Él busca para detener el castigo, ¿no? Entonces, no me quiero introducir en revelaciones privadas que aún no están plenamente aprobadas, pero yo creo que tiene vicios de que sí lo sean, ¿no? Pero se insiste en que Dios condiciona a mi oración y a mi sacrificio, pues, decretos de castigo que ya merecemos. Entonces, qué importante también es de reparar, podemos detener, eh, digamos, el hacha castigadora que nosotros mismos estamos provocando con nuestros pecados, ¿no? Así es, Padre, y por más de que Dios tenga todos los acontecimientos de la historia previstos y ciertamente Él es el Señor de toda la historia, pero bueno, conmueve pensar que uno lo va viendo y dice realmente, Dios mío, a lo largo de estos 100 años después del mensaje de Fátima, todas las intervenciones de la Virgen como tan contundentes, y que uno dice es que esto ya estaba, bueno, en 1984, para no ir tan lejos, ¿no?, a punto de una guerra nuclear, y lo dice la hermana Lucía en el librito de cómo veo el mensaje, ¿no? Ella misma, que fue la vidente, y dice cómo interpreta ese mensaje, pues ella dice que estábamos a punto de una guerra nuclear y cambió todo. Así es, ¿no? El poder de la Santísima Virgen María es inmenso, y su poder de intercesión, su poder de mediación, por voluntad divina, porque Dios así lo ha querido, ¿no? Entonces, la Virgen Santísima de Fátima detiene la Primera Guerra Mundial a través de los muchos rosarios que la gente rezaba con fervor y con esa humildad que secundaba lo que la Virgen quería. Ella, la maestra, pues no solo los pastores, sino mucha gente sencilla, los alumnos. Y una guerra que parecía inacabable por cómo se estaba desarrollando, se detuvo. La misma Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con esa consagración que hizo el Papa Pío XII, que sí, en cuanto a consagración del mundo al corazón inmaculado de María, fue correcta. Era la que le pidió el Señor a la beata a Alessandrina María da Costa. Entonces, y después de esa consagración, da un giro el caminar de la Segunda Guerra Mundial, que también tenía como un horizonte más destructivo y más inacabable, de algún modo, ¿no? Y también lo que usted dice, después de la consagración de San Juan Pablo II,
el 25 de marzo de 1984, se detiene. Y bueno, hay muchos datos que así lo atestiguan, ¿no? Desde la destrucción de un arsenal nuclear que tenía la Unión Soviética, que se destroza, creo que cerca de la mitad, o bueno, dependiendo de las fuentes, ¿no? Pero yo he visto noticias que exhibe el New York Times y habla de este hecho. Entonces, que la Unión Soviética ve no solo diezmada, sino reducida a casi la mitad todo su arsenal nuclear, que no podía. O sea, es un hecho que no conoce todo el mundo, ¿no? Pero es un hecho verídico y es un hecho que, bueno, no lo querrán airear, ¿no? Y luego cómo cae, pues, no solo el muro de Berlín, sino lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el mal que denunciaba y pedía neutralizar la Santísima Virgen en Fátima, y también todos los países satélites donde se estaban cometiendo barbaridades contra los derechos humanos y muchísimos inocentes pereciendo, ¿no? Y conculcándose muchos mandamientos de Dios. Entonces, es el poder inmenso. Y bueno, si me permite, en las revelaciones que tenía la hermana Lucía, y esto también está publicado, y con relación a los primeros sábados, ¿no? Dice así nuestro Señor a la hermana Lucía: la guerra o la paz del mundo dependen de la práctica de esta devoción unida a la consagración al corazón inmaculado de María. Por eso quiero que se difunda, dice nuestro Señor, no la Virgen. Y sobre todo, eh, porque lo pide el cielo, ¿no? Entonces, parece que no, pero de esta reparación al corazón inmaculado de María en los primeros sábados, que uno dice, pues mire, tal vez no podamos ir a la ONU, tal vez no podamos hacer obras magnas que transformen el planeta, pero sí puedo hacer con devoción mis primeros sábados. Los niños de Fátima, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo un San Francisco Marto, una Santa Jacinta, una venerable hermana Lucía? Relativamente poco. Incluso sus intentos se veían ahogados a veces en el fracaso, los de la hermana Lucía. Y sin embargo, vivieron el mensaje a ciencia y conciencia y, y han hecho un bien que solo en el cielo conoceremos, estos pequeños, a través de obedecer en esto mismo a la Santísima Virgen María. Bueno, Padre, usted nos ha contado muchas veces sacrificios realmente impresionantes de la Madre Lucía que aparecen en sus memorias, que ella los cuenta como quien cuenta un detalle más, pero como que ya vistos a la luz de una vidente y de lo que el cielo le pedía, pues resultan realmente aleccionadores y también nos hablan de lo que es la pedagogía divina, ¿no? Usted contaba cómo escribió ella las memorias, por ejemplo, ¿no, Padre? Sí, digamos, aunque tenía obediencia del obispo para escribirla, ¿no? Pues su superiora le dijo, ¿qué escribir? Y tú no uses tanto la pluma y usar más la fregona o la escoba y dedícate a eso. Entonces ella en sus tiempos libres se iba arriba al desván y sentada en una maleta vieja al trasluz de una claraboya también ahí rota del techo, escribe esas memorias que nos han transmitido el corazón de lo que quería la Virgen Santísima, y ella obedece, ¿no? Y en este sentido, en lugar de quejarse, de lamentarse, no se hacía problema, sino que se arreglaba como podía. El amor es inventivo
y el amor no se detiene en frustraciones que hieren mi amor propio. Y miren, ahí tenemos las memorias que son la esencia de todo el mensaje de la Virgen de Fátima, ¿no? Sí, y que hicieron de la cotidianidad de una monjita de clausura, pues la salvación de miles y miles de almas. Padre, la práctica pastoral, ya me imagino usted tiene toda un estudio y una práctica de hacer estos primeros sábados, y ciertamente lo que vemos, las personas que hemos participado, que los podemos replicar en diferentes sitios, pues es que quien los hace bien necesariamente apunta a un cambio de vida, porque es tan completo el mensaje: confesión, comunión, meditar en los misterios de la vida de Cristo rezando el Santo Rosario, y esa parte afectiva de acompañar a la Virgen Santísima. ¿Alguna anécdota, alguna cosa que usted diga que también debe ser un consuelo para un sacerdote cuando en un mundo tan difícil, pues intenta por todos los medios que esta devoción tenga cumplimiento en el mundo de hoy, ¿no? Sí. Bueno, el mismo hecho de conocer eso, personas que comenzando con los primeros sábados, pues han llevado una vida en fidelidad. Antes no la tenían, una vida en fidelidad a nuestro Dios y Señor. A veces yo suelo contar el caso de una persona cercana a mi familia, que incluso conoció a la hermana Lucía, pero que era aficionado, quería hacer la carrera de cinematográfica, del cine, y es un mundo, pues, digamos, alejado de Dios, ¿no? Claro. Ojalá que no lo fuese, ojalá que los cineastas fuesen personas embebidas de Dios, porque podían transmitir la verdad, emocionar con la verdad, ¿no? Convencer con la verdad. Pero bueno, entonces se alejó de Dios, se alejó de la práctica de los sacramentos. En un momento determinado, pues decide hacer los primeros sábados, también a petición de su padre. Lo hace con sinceridad, como diciendo, bueno, pues. Y cuando ya va encaminado en el camino del bien, aunque todavía seguía teniendo atractivo hacia la cuestión del cine, pero diciendo, bueno, yo voy a hacer cine bueno, lo que sea. Cuando ya le iban a hacer un contrato muy bueno, para esa época una cantidad muy buena, dinerariamente hablando, o sea, que se podía lanzar al estrellato, tiene un accidente mortal justo delante de la capilla de la Virgen de Fátima, y su papá, que tiene contacto con la hermana Lucía, se lo comentó: ha muerto para que rece. Y la hermana Lucía dijo: no se ha condenado, está en el purgatorio, ¿no? Y la razón de su no condenación y haber vuelto a la senda fue a los 5 primeros sábados. Qué hermoso. Bueno, Padre, se nos acaba el tiempo. Le agradezco de verdad de corazón. También interceda para que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, penetre y cautive todos los corazones. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.